Para entender el mundo de hoy es fundamental analizar el mundo primitivo. La educación natural espontánea propia de estos pueblos no desaparece en las culturas históricas. Las fuentes para estudiar al hombre primitivo son los restos históricos y la etnografía que aún existe. La inteligencia fue el recurso que le permitió al hombre sobrevivir. El dominio del fuego y la creación de herramientas, así como la caza y la pesca, se desarrollaron hasta llegar a la edad de los metales. La arquitectura y la religión, basada en tótems, dan origen a la creación de juegos y danzas. La educación se limita al presente inmediato y tiene las siguientes características. Se da por imitación servil, tiene un carácter predominantemente social, es estática, inclusiva y tiene un fondo religioso de carácter totémico y para algunos hasta mágico. El hombre prehistórico tiene conciencia de su tótem. De la educación espontánea se va gestando el proceso de pedagogía intencionada. La existencia del pueblo chino se ubica en el año 3000 a.C. El emperador es el hijo del cielo. Sus mandarines son los encargados de la administración. En la reforma moral se predica el taoísmo, que exalta la tradición y el culto a los muertos. El idioma es monosilábico y China es el pueblo más conservador. Su educación está confinada a los libros antiguos, con especial énfasis en la memorización y continuidad. En la educación familiar, el hijo venera al padre y es castigado militarmente en caso contrario. La familia es fundamental. El padre es considerado divino. Existieron escuelas elementales y superiores. En la escuela elemental se instruye la lectura y la escritura, además de cálculo rudimentario y memorización de los libros antiguos. En la enseñanza superior se forma a los funcionarios y mandatarios del Estado, se enseña poesía, literatura y se aplican duros exámenes que van dando grados muy similares a los nuestros. Su doctrina pedagógica tiene como base la idea de que el cielo, la tierra y el hombre son base de la creación. Su historia data del año 2000 a.C. Su vida social era regida por 5 castas. Su reforma religiosa acentúa el monoteísmo y la reencarnación como vía para llegar al reposo absoluto en la divinidad o nirvana, mediante la eliminación del sufrimiento. Existe una educación de castas. En primer lugar, los brahmanes eran los líderes, seguidos de todos los demás. La escuela elemental en la India no es pública. Los maestros son venerados y pertenecen a las clases superiores. La escuela se encuentra a la sombra de un árbol. Los proverbios y fábulas son la forma literaria para la enseñanza de la moral. Existen los pecados del cuerpo, de la lengua y del espíritu, y hay 5 peligros que se deben evitar. La enseñanza de la aritmética comprende el estudio de las 4 operaciones elementales. La educación superior se convirtió en una especie de universidad. Los brahmanes estudiaban en ellas e incluyen religión, gramática, literatura, matemáticas, astronomía, filosofía, derecho y medicina. Se sitúa a 4000 años antes de Cristo. El rey sacerdote era el representante de los dioses en la ciudad. Hay nobles, esclavos y una clase intermedia. Se crea un ejército permanente. En general, dominaba la monogamia. Había escritores, escultores y literatos. Fueron politeístas. Cada ciudad tenía su dios. La educación básica se adquiría en el seno de la familia. Los padres eran los maestros. Cuando los asirios conquistan Babilonia, adquieren sus costumbres y fue preciso crear escuelas públicas, donde se enseña lectura, escritura, aritmética, astronomía, música, dibujo, escultura, culto y adivinación, entre otras. La educación superior fue patrimonio de magos y castas superiores. El comercio era la prioridad. Los libros tenían escritura cuneiforme y así nace la primera biblioteca. Babilonia se convertía en la ciudad con mayor actividad intelectual. Nace la Universidad de Babilonia y el propio rey supervisa los exámenes.